Corresponde abordar el tema aprendizajes de CGR como auditor externo en el proceso de ejecución de auditoría que será desarrollado por la ex supervisora subrogante de UNICEF, Gabriela Zamora. Contarles que Gabriela Zamora es contador público, auditor de la Universidad de Valparaíso, trabajó como senior de auditoría en Deloitte, tanto en control interno como en auditoría financiera. En 2016 trabajó como asistente contable y posteriormente como encargada de pago y proveedores en Sydney, Australia. Ingresó a trabajar en la Contraloría General de la República en 2018, formando parte del primer grupo de profesionales de auditoría financiera reclutados para la participación de Chile como miembro de la Junta de Auditores. Participó como auditora en los equipos encargados de auditar a la Misión de Paz en República Centroafricana, al Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Posteriormente asumió como supervisora subrogante de la auditoría a UNICEF. Actualmente es auditora financiera en la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General. Gabriela, bienvenida. Hola, buenos días, colegas. Bueno, a continuación yo les voy a presentar un poco de los procesos generales que realizamos durante la ejecución de auditoría. La agenda es bastante corta, me pidieron ser breve y que hablara lento, dos cosas que me cuestan bastante, así que vamos de a poco. Con respecto a la línea de tiempo, como lo mencionó anteriormente mi colega Sergio, toda la parte que ustedes ven pintada es la parte que nosotros estábamos en terreno. Aquí solo quiero destacar en general que esta experiencia no solamente fue muy importante e invaluable en nuestra experiencia profesional, pero también en nuestra vida personal, porque básicamente estábamos la mitad del año viajando. Volvíamos a preparar el siguiente viaje y de nuevo estábamos en terreno. Y esto no era antojadizo de querer viajar tanto, sino que era necesario para poder cumplir con todas las revisiones en distintas partes de las oficinas que tenía la entidad que nos tocaba revisar, para poder tener la evidencia suficiente para poder levantar hallazgos contundentes. Así que esas eran las razones por las que teníamos que viajar gran parte del año. Aquí con respecto a las actividades, probablemente a la mayoría de ustedes, colegas, les va a ser muy familiar parte de estos procedimientos, porque independiente que sea una auditoría a las Naciones Unidas, es una auditoría al fin y al cabo, y los procedimientos se van repitiendo. Hay algunas instancias que aquí voy a destacar a modo general. Por ejemplo, la reunión de inicio. Cada auditoría que comenzamos, si hubiesen sido 5 terrenos, eran 5 reuniones de inicio que teníamos que hacer en cada oficina. Y durante el transcurso de la auditoría, que a veces los viajes duraban un mes, en algunos casos 2 meses estando en terreno, hacíamos todas esas actividades que se ven ahí. Recepción de los antecedentes recopilados que ya habíamos solicitado, como mencionaba mi compañero, con un mes de anticipación. Todo esto era enviado a plataformas que las Naciones Unidas ya tenía predefinidas. También cabe mencionar que el 90% de los documentos que tienen las Naciones Unidas están en formato digital. Ya ellos no usan mucho papel. Bueno, las pruebas y las revisiones, lo que ustedes están acostumbrados a hacer, si era auditorías de cumplimiento, de control interno o financieras, son las pruebas que estamos todos más o menos habituados. Luego, las reuniones y las entrevistas, aquí destacamos este punto porque si bien todos hacemos este procedimiento cuando auditamos, en la Nación Unida esto tomaba mucho más tiempo del que uno hubiese esperado, porque muchas veces un solo ciclo estaba en distintas partes del mundo. O sea, literalmente para poder hacer el ciclo completo teníamos que viajar por todo el mundo. Por lo tanto, teníamos que entrevistar y indagar en muchas áreas para poder tener un entendimiento profundo del control, para poder después levantar alguna observación que fuera eficiente para la entidad. Y finalmente, dentro de la misma visita, venía la parte de los hallazgos preliminares, que siempre se nos solicitaba informarlos durante la visita en terreno, no una vez que saliéramos de la entidad. Por lo tanto, ese era uno de los grandes desafíos que teníamos todos los equipos, además de cumplir con todo el plan de auditoría, todo el programa que teníamos cada uno, las pruebas, además teníamos que levantar las observaciones en terreno y además hacer el seguimiento. Así que ustedes imaginarán cómo estábamos un poquito estresados. Y luego esto terminaba en una reunión de salida donde informábamos los hallazgos preliminares. Voy a ahondar en algunas de la descripción de las actividades. Estoy tratando de hablar lento, no sé si lo estoy logrando, pero bueno.
Esta era la famosa Entry Conference. Esta era una reunión de inicio, como les comentaba, que las Naciones Unidas la solicitaba. O sea, esto no era porque nosotros quisiéramos lucirnos, teníamos que hacer esta reunión. Normalmente la hacía el team leader y la cantidad de gente que asistía a estas reuniones no lo sabíamos hasta que estábamos en ese momento. A veces nos veíamos con 70 personas, a veces 10, a veces alguien iba pasando y decía, hay una reunión acá, entraba, o sea, era mucha gente a veces y a veces nadie. Pero de todas maneras teníamos que cumplir con este propósito y aquí presentábamos al equipo de auditoría con nombre y apellido y a veces dábamos un poquito de si era auditor, si, más o menos la profesión para que ellos supieran. E incluso a veces decíamos él va a estar a cargo de esa revisión, cosa que la persona que estaba a cargo de ese proceso supiera quién lo iba a estar molestando durante todos los 2 meses, el mes que estuviéramos en terreno. El objetivo y el calendario de visita. Este era muy importante el objetivo porque, como mencionaron anteriormente mis compañeros, las Naciones Unidas están acostumbradas a que los auditen. Muchas entidades de auditoría, interna, externa, entonces cuando nosotros llegábamos, muchas veces la gente no tenía idea de quiénes éramos. Entonces aquí teníamos que explicar, somos los auditores que estábamos acá para dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Vamos a hacer un control interno. Ah, perfecto. Y ahí ya por lo menos sabían que era el board de auditores. La mayoría de la gente no lo sabía, solo lo sabía la gente de finanzas, por ejemplo. Y el calendario de visitas también le informamos para que ellos supieran todas las oficinas que íbamos a cubrir en este periodo anual de auditoría. Luego el alcance de la auditoría, esta era la lámina que a ellos más les importaba, porque acá le informábamos específicamente qué áreas íbamos a revisar, entonces la gente sabía que no se podía ir de vacaciones. Los miramos, o sea, ustedes se quedan. Así que a veces preguntaban un poquito más, pero aquí normalmente no tratábamos de dar mucho detalle, porque nunca se sabe lo que va pasando dentro del transcurso de la auditoría, que se podía ahondar más en alguna área, subárea de esa área, entonces era más o menos a modo general. Luego la metodología de la auditoría, les informábamos a grandes rasgos cómo íbamos a proceder, si íbamos a hacer algún inventario, alguna inspección visual, etcétera, y todas las reuniones que solicitábamos durante el proceso. Bueno, la elaboración de informe, eso es lo usual, acá también se usa, que siempre te preguntan cuándo nos va a llegar el informe, cosas así a grandes rasgos. Y finalmente el estado de las observaciones, que ya mis compañeros lo han mencionado un par de veces, que lo que es el follow-up. Bueno, aquí me voy a detener un poquito para explicar simplemente algunas de las consideraciones y desafíos que tuvimos ya durante la ejecución. Si bien ya teníamos todo planificado y tú llegas con tus pruebas, siempre ocurren cosas que sobre todo al inicio nos tomó más tiempo del que habíamos planificado, por ejemplo, pero todo esto era para lograr tener evidencia apropiada de los hallazgos que estábamos levantando. Primero, el tema de la gobernanza y el marco regulatorio. O sea, la gobernanza administrativa de cada programa de las Naciones Unidas es distinto. Algunos tienen muchas oficinas, por ejemplo, UNICEF tiene 4 headquarters, otras tenían 1. Hay algunas que tienen 190 países, otras tienen 100, otras no tienen oficinas países. Y durante ese procedimiento, que uno ya cuando entraba, ya estaba ejecutando la auditoría, uno lo sabía, pero teníamos que identificar quién era el responsable del área que estábamos revisando. Que muchas veces uno levantaba una observación en un país y decía, no, esta es la responsabilidad del headquarter o de la oficina regional. Entonces, eso se dificultaba un poco al momento de levantar los hallazgos. El marco regulatorio, si bien teníamos un paraguas de marco regulatorio de las Naciones Unidas, cada entidad tenía sus propios marcos regulatorios y a su vez, dentro de cada área, otras políticas que era un estudio constante. Uno hubiese pensado que después de 6 años ya no habíamos leído todas las políticas y guías, y no, siempre aparecía una nueva. Un suplemento, otra guía, y finalmente teníamos que estar constantemente estudiando. Bueno, comprender los sistemas que generan la información. También tuvimos varios desafíos porque además de los sistemas SAP que tiene la entidad, su ERP contable, tienen una serie de otros sistemas que también alimentan la contabilidad y que tenían mucha información de respaldo. Como todo está digital, la mayoría de las pruebas y de la documentación estaba en estos sistemas.
Entonces nos tuvimos que capacitar y tomar tiempo dentro de la ejecución para poder lograr entender cómo funcionaban estos sistemas. Ya después de 6 años ya éramos nivel experto, pero en un inicio dentro de la ejecución también teníamos que considerar ese tiempo que a veces no lo habíamos planificado. También procesos claves a cargo de otras entidades. Bueno, como se imaginarán, las Naciones Unidas son miles de programas, no tengo la cifra de cuántos programas son, pero hay varios procesos que lo realiza una entidad. Por ejemplo, el UN Treasury le administra las inversiones a varias de las entidades de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ahí había que hacer cruces de información con esa entidad, que no estaba específicamente auditando, por ejemplo. O el PNUD, UNDP, también ellos realizan muchas actividades administrativas a varias de las entidades de las Naciones Unidas. Por lo tanto, también había que ahí aplicar otros procedimientos dentro de la ejecución. También otra de las consideraciones y desafíos que se fueron presentando durante la ejecución, procedimientos de auditoría a nivel global. Aquí, claro, uno dice, ya voy a sacar una muestra y pido los respaldos, pero te encontrabas con que el respaldo estaba en Afganistán, en Omán, en Indonesia, la diferencia horaria, tenías que considerar que esa oficina se iba a demorar una semana en reunir la información que estaba solicitando. Por lo tanto, ahí también tuvimos que aplicar bastante criterio para poder ir revisando, porque si no, no íbamos a lograr el cometido de terminar la revisión, levantar el hallazgo y comunicarlo dentro de la visita. También alto nivel de transacciones, como ustedes se lo deben imaginar. Aquí también tuvimos harto apoyo de nuestros auditores de ICT. Ellos, cada equipo tenía su apoyo y ellos nos ayudaban a poder manejar estos monstruos de base. Muchas veces el Excel no daba abasto y teníamos que ocupar otras herramientas para poder procesar estos archivos. IDEA usualmente ocupábamos. Y bueno, ahí también fue parte también de los desafíos. A veces podía estar una semana limpiando un archivo, porque cabe mencionar que las Naciones Unidas no prepara análisis de cuenta por cada cuenta, algunos no. En general son mayores de cuenta que son sábanas interminables de información. Entonces, en limpiar eso, en lograr estratificar que no de este país no, se te dio una semana. El apoyo de ICT fue muy importante en ese procedimiento. Por último, el proceso de confirmación de saldos con terceros también es, todos los que son auditores saben que confirmar con terceros es una de las pruebas más fuertes para poder validar cuentas, sobre todo de cuentas de cliente y cuentas de proveedores. Pero en las Naciones Unidas es impracticable. O sea, imagínense mandarle una carta a un proveedor en un pueblo en Japón, no tienen ni idea quiénes somos, no iban a contestar nunca. Por lo tanto, ahí también tuvimos que ocupar harto criterio y aplicar pruebas de revisiones, cortes posteriores. La idea era poder validar la prueba, validar el saldo y quedar tranquilos que estábamos revisando correctamente, a pesar de que no podíamos aplicar esta prueba que era la principal de confirmación. Así que también eso tomaba tiempo y el tiempo pasa muy rápido y se nos iba el mes y imagínense cómo estaba. Bueno, aquí también me quiero detener un poquito, estoy hablando muy rápido, estoy tratando de hablar lento. Bueno, aquí me quiero detener un poquito con ejemplos porque, como ya le han comentado a mis colegas, la idea de las auditorías de las Naciones Unidas no es solamente revisar su estado financiero y dar una opinión, sino que lo importante es levantar recomendaciones. Porque normalmente las auditorías que a mí me ha tocado hacer aquí nacional, uno va, revisa y les envía una carta con todo lo que encontró malo y se va para la casa. Aquí es distinto. Aquí nuestro core era levantar recomendaciones, o sea, esa era la presión que teníamos de también levantar recomendaciones buenas, o sea, no podíamos levantar cualquier cosa. Por lo tanto, a medida que fuimos tomando más experiencia, empezamos con esta estructura de tener estos 4 elementos para poder recién levantar una observación. Primero era el criterio, o sea, ¿cómo debería ser? Voy a darles un ejemplo. Estamos revisando el ciclo de ingresos, ¿cierto? Y digo, ok, esto es ficticio. La entidad tiene que contabilizar un acuerdo entre que se firma y entre que lo contabiliza, no pueden pasar más de 6 meses. Pongamos ese ejemplo. Ok, esa es la normativa, eso es lo que tenemos que ver si se cumple.
Evidencia. Revisamos la base, dominamos el monstruo de base, tenemos nuestra muestra, lo revisamos y nos encontramos que hay 10 acuerdos que pasaron los 6 meses entre que se firmó y entre que se contabilizó. Ok, tenemos evidencia suficiente. Luego la causa. ¿Por qué ocurre esto? Y aquí también tomaba harto tiempo la indagación y el criterio de cada profesional, porque las Naciones Unidas es muy particular. Entonces, por ejemplo, estos 5 contratos, de los 10, puedo decir 5 quizá se demoraron en vez de 6 meses, 7, 8, porque en ese país que se estaba negociando está en guerra, hubo un terremoto, hubo una catástrofe. Entonces tampoco uno podía ser tan cuadrado, decir, no, es que no lo contabilizaste dentro del periodo, estás incumpliendo, te lo observo. O sea, había siempre que tener un poquito de flexibilidad y criterio profesional y decir, ok, se entiende, si tienes la evidencia de que ese problema sucedió por estas cosas naturales que nadie tiene control, se entendía. Entonces ya tu muestra de 10 se va reduciendo a 5, va perdiendo un poquito de fuerza. Luego el efecto, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de este hallazgo? Si esta contabilización quedó fuera del periodo contable, claro, mi consecuencia claramente es que me están subvaluando los ingresos. Pero si finalmente quedó dentro del periodo, quizá no es tan grave. Entonces, todos esos criterios había que ir evaluando. Si finalmente quedó fuera del periodo, uno dice, ok, ya tengo el efecto, tengo mi criterio, la evidencia, la causa, ya mi observación está a prueba de cualquier cuestionamiento. Y ahí recién podíamos levantar la observación e ir a discutirla con ellos. Y finalmente, cuando ya habíamos revisado todo, cumplido con el programa de auditoría, teníamos la reunión de salida, que también venía mucha gente, y aquí esta reunión era el punto álgido de la auditoría, porque aquí nos enfrascábamos en discusiones eternas a veces con ellos, de ponernos de acuerdo en nuestro hallazgo, defender nuestro punto, porque siempre las Naciones Unidas te preguntan cuál es el riesgo de lo que tú me estás diciendo. O sea, no es levantar algo porque está malo, porque está malo. O sea, tengo siempre que identificar el riesgo. Y era una de las discusiones que teníamos, porque a veces nosotros decíamos, esto para nosotros es riesgoso, y yo decía, no, esto para nosotros no es así. Entonces, ahí era mucho criterio, y teníamos que ser bastante fuertes y, como decía Sergio, estar ahí con la independencia, no olvidarla nunca, porque era el momento más complejo de la auditoría. Bueno, y luego les informábamos el estado preliminar de las observaciones, resumíamos todas las actividades que habíamos hecho y les informábamos cuándo iban a recibir nuestra información, nuestros productos finales. Y ahí volvíamos a la casa, maleta, tomábamos el avión y volvíamos a nuestro hogar. Así que eso es principalmente la ejecución de auditoría. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a Gabriela Zamora. A continuación, el ex supervisor del Fondo de Población de Naciones Unidas y ONU Mujeres, Joaquín Muga, se referirá al tema aprendizaje de CGR como auditor externo en los procesos de elaboración de informes de seguimiento. Contarles que Joaquín Muga es administrador público de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile y con un máster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid y diplomados en Política Exterior y Diplomacia, en Probidad y Buen Gobierno, en Gerencia Pública y en Transformación Digital. Se desempeñó en la Subsecretaría de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. Ingresó a trabajar en la Contraloría General de la República en 2008, cumpliendo funciones en áreas de planificación de auditoría, como jefe de la Unidad de Atención y Denuncia Ciudadana y como secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil de la Contraloría General. Entre 2018 y 2024 formó parte del Departamento de Auditoría Externa, liderando los equipos de auditoría de la Fuerza Provisional de Seguridad para AIBEI, Sudán, el Fondo de Población de Naciones Unidas y ONU Mujeres. Actualmente se desempeña como planificador de control externo en la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General. Joaquín, bienvenido. Gracias por la presentación. Me sentí un poquito viejo. Me corresponde poder comunicarles el proceso de elaboración de informes y seguimiento. Hemos considerado relevante esta etapa porque en el sistema de Naciones Unidas nadie quería sorpresa. Por tanto, debíamos tener comunicaciones formales de manera preventiva durante todo el ciclo de auditoría.
Y cuando hablo de todo el ciclo de auditoría, nuevamente me permito mostrarle esta imagen que tanto Sergio como Gabriela les compartía, ya que tanto en la primera etapa del proceso relacionada con la evaluación de controles y también relacionada con la evaluación de gestión, reportábamos de manera constante a través de las Audit Observation Memorandum o los memos de auditoría, y posteriormente ya en la visita final se iba concretando con el informe largo o el informe final. Por tanto, el ciclo de auditoría estaba marcado por un proceso de comunicación previa, preventiva, buscando que no existieran sorpresas y buscando una comunicación efectiva respecto de los hallazgos para que al final la organización hiciera propio las recomendaciones y pudiera implementarlas de manera ágil. Pues bien, ya lo han escuchado en varias presentaciones, entonces mi deber es comentarles qué es el memo de auditoría. El memo de auditoría era un documento que contenía los hallazgos que podrían estar relacionados específicamente a un proceso en particular. Podía ser adquisiciones, procurement, podía ser relacionados con contribuciones, pero estaba relacionado específicamente con una unidad de negocio en particular o una división, ¿no? Y era de carácter preliminar, es decir, había una etapa de debido proceso en donde la unidad de negocio podía responder o hacer descargos oficiales respecto de los hallazgos detectados. Y se dividía de una forma muy sencilla, pero que a nosotros nos ayudaba mucho para poder organizar nuestra idea y nuestro trabajo. Tenía un apartado introductorio en donde nosotros entregábamos el contexto, es decir, qué estaba sucediendo. Además, dábamos a conocer la normativa que estaba en juego. Posteriormente nosotros detallábamos los hallazgos que habían detectado el equipo en terreno. Posteriormente íbamos enlazando esos hallazgos con los riesgos eventuales que estaban también relacionados y posteriormente, después de toda esta línea documental, finalizábamos con una recomendación. Ahora bien, la recomendación, nosotros adoptamos una metodología que se desarrolló para poder desarrollar objetivos, que es la metodología SMART, que nos permitió poder entender y administrar los esfuerzos para poder tener recomendaciones efectivas y ágiles de poder ser implementadas. Porque buscábamos impacto, queríamos buscar impacto en la administración. Por tanto, las recomendaciones debían ser específicas, debían estar claramente identificadas a dónde queríamos apuntar, medibles, porque queríamos verificarlas. Debía ser posible, es decir, nosotros debíamos tener conciencia de cuál era la musculatura organizacional que tenía la entidad para poder llevar a cabo lo que estábamos solicitando. Por cierto, debía ser relevante, pertinente, le debía hacer sentido a la entidad porque nosotros estábamos observando lo que estábamos observando y limitado en el tiempo en el sentido de que fuera un horizonte alcanzable, fuera un horizonte que a ellos les pareciera atractivo poder alcanzar y que hiciera sentido de nuevo. Esto, la verdad, en terreno nos ha ayudado mucho para poder discutir y para poder orientar las reflexiones en torno a cómo poder redactar una buena recomendación, el criterio SMART. Ahora bien, tenemos el memo de auditoría. Después teníamos la carta a la administración. La carta a la administración, como se ha dicho, se juntaban todos los memos de auditoría que lograban pasar la etapa de discusión de la entidad. Pero esto no era solamente una compilación de memos de auditoría, sino que era un documento que organizaba de manera sistemática y ordenada, con un hilo conductor, todos estos Audit Observation Memorandum, con el propósito de entregar las principales conclusiones relacionadas con la primera fase del proceso de auditoría, que era nuevamente la evaluación de los controles internos y nuestra opinión respecto de la gestión, el desempeño de la entidad. Esta carta a la administración, que ya no estaba dirigida solamente a las unidades de negocio o la división, sino que esto ya iba escalando, iba dirigido a las más altas esferas de la organización. Por tanto, ya todas las unidades de negocio sabían que las falencias que habían sido comunicadas en un memo iban a ser incorporadas en la carta a la administración, y ellas estaban perfectamente conscientes de que esto ya estaba en conocimiento del ápice estratégico de la organización. También contenía un alcance inicial sobre el estado de los seguimientos. A nosotros nos interesaba ir avanzando de manera temprana respecto del seguimiento de las recomendaciones previas, porque era un trabajo que tomaba tiempo. Y también íbamos indicando, porque de nuevo, no queríamos tener sorpresas con la administración, nadie quería tener algo que no estuviera discutido. Íbamos diciendo de manera muy transparente si la recomendación que nosotros habíamos dicho estaba aceptada o no por la administración,
debíamos exponer de manera muy sucinta y breve cuáles eran los motivos de la no aceptación, por ejemplo, y cuáles eran los argumentos razonables que tenía el equipo para mantenerla. ¿Okay? Y ahí siempre a nosotros nos ayudaba de nuevo este criterio SMART, de estar pensando si era pertinente, si era relevante también para la entidad. El documento tenía los hallazgos claves, el mandato, el alcance, la metodología, debíamos indicarlo, los hallazgos y, como ya les mencionaba, el estado de implementación de las recomendaciones previas. Aquí el flujo, esto es interesante y se los compartimos porque ya a nivel de management letter, ya a nivel de carta a la administración, existía una revisión entre pares con los otros integrantes de la Junta de Auditores. Es decir, aquí había una... los otros integrantes escrutaban el documento de manera que no es intrusiva, pero sí introducían preguntas. ¿Cómo se llevó a cabo este procedimiento? ¿Cuáles fueron la metodología que utilizaron? Iban sacando ideas también. Entonces, era un ejercicio bastante nutritivo, de carácter temprano, que sucede dentro de la Junta. Se entregaba la carta, se daba un plazo razonable para que la entidad pudiera dar una respuesta oficial. Ahora bien, con todo este proceso, ya pasamos a la segunda fase del proceso de auditoría que tenía que ver con entregar la opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros y el informe final. Este informe tenía una estructura meridianamente clásica, contenía, por cierto, la opinión, la certificación de la opinión, el mandato, de nuevo, el alcance, la metodología, pero también tenía parte en donde ya nosotros exponíamos el trabajo que habíamos ya comunicado en la carta a la administración. El seguimiento definitivo de las recomendaciones previas, y este es ya, como pueden ver, un documento público, ya no es solamente entre el auditor y el auditado, sino que este documento nace a la vida del sistema de Naciones Unidas y cualquier persona puede consultarlo. Entonces ahí podemos ir viendo que va escalando el proceso de comunicación. Las principales partes del reporte, la primera parte tiene que ver con lo que nosotros debíamos entregar, la opinión, y nuestras recomendaciones relacionadas con la evaluación de controles y la gestión y el desempeño de la entidad. Debíamos, por cierto, también verificar la mirada general que tenía la administración respecto del periodo, porque aquí sucedía, por ejemplo, algo. La opinión, la entidad decía, lo estamos haciendo maravilloso en compra, y nosotros teníamos varias cosas débiles en compra. Entonces debía existir una coherencia entre ese capítulo 4 y el capítulo 2, por ejemplo. Entonces nosotros también teníamos que tomar cierto conocimiento respecto de lo que estaba el Administration Financial Overview. Teníamos que verlo. Y por cierto, ya, por eso está en rojo, auditar los estados financieros del periodo. Y allí claramente la opinión era mucho más tajante y los requerimientos eran mucho más taxativos. Ahí sí. Ahora, no quiero ahondar mucho en este flujo, pero solamente nos interesa comunicarles que ya, como este es un documento que finalmente va a ser público, que va a nacer en la vida del sistema de Naciones Unidas, pasaba ya no solamente por la revisión de los directores de auditoría externa, como también lo hacía la Management Letter, sino que también pasaba por la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Auditores. Se le entregaba al auditado para su respuesta oficial. Había una aprobación en base a si que existían algunos ajustes respecto, en base a la respuesta que había dado el auditado. Se daba la aprobación y se pasaba la firma, como ya mencionaba mis colegas, de este documento. Entonces, por tanto, es un ejercicio de acción colectiva, de colaboración, que se concreta en la firma de las tres autoridades que representan a los tres miembros de las Naciones Unidas, de la Junta de Auditores. Después pasaba por un análisis editorial y se publicaba. Ahora bien, les quería comentar que este informe final, que tiene información técnica, pero es escrutado por instancias que tienen intereses que representan la arena política, la arena social o la arena cultural, y que se ven reflejados en decisiones de presupuesto o en decisiones administrativas. Por tanto, y allí lo voy a conectar con las reflexiones finales que ya estoy pronto a exponer, es muy importante el sustento del informe, porque es utilizado como un insumo, pero también es escrutado por instancias oficiales, como el Advisory Committee on Administrative and Budgetary Question, o el ACABQ, o el quinto comité.
Solo acá volver a insistir que dentro de la Junta la acción colectiva y la colaboración son fundamentales. La carta de la administración, el informe final y el concise summary son documentos que son revisados por los tres miembros, que son elaborados de manera relativamente conjuntas. Por tanto, para mí era un ejemplo vívido de que la acción colectiva y la colaboración se hacía carne en este ejercicio. La evolución de los documentos yo creo que ya se lo he ido mencionando, y vamos pasando de niveles de reporte, desde la unidad de negocio hacia el ápice estratégico de la organización, hacia ya el informe público que está dispuesto a la comunidad toda, y dentro de puentes de discusión que nosotros íbamos intercambiando reflexiones, tanto técnicas como políticas o de otra índole reputacional, respecto de ciertos hallazgos, siempre resguardando, por cierto, la independencia de la Junta de Auditores. Ahora bien, para pasar al seguimiento propiamente tal, esto ya son 2 láminas, voy terminando, les prometo. Les quería compartir cómo se organizaba, ¿no? A lo mejor alguien ha escuchado mucho del seguimiento, pero se organizaba en una tabla donde se exponía cuál era la recomendación, cuál era la acción concreta que estaba haciendo la entidad y cuál era la opinión que tenía la Junta respecto de esas acciones concretas que estaba haciendo la entidad para poder superar la recomendación. Se revisaba cada ciclo, nosotros tratábamos de empezar lo antes posible con esta tarea, porque demanda mucho tiempo, hay recomendaciones que necesariamente, por ejemplo, el equipo tiene que tomar una muestra para poder evaluar si es que efectivamente los controles están funcionando. Y como ya les mencionaba, se incorporaba un avance en la carta de la administración y ya después el estatus final, el estado final en el informe final. Aquí comentarles brevemente cuáles eran los estados, creo que es interesante, porque una recomendación podía estar implementada, en implementación, en proceso de implementación, no implementada o superada por los acontecimientos. Como ustedes ya deben estar dilucidando, la recomendación implementada era la recomendación que consideraba el equipo de auditoría que tenía la evidencia suficiente para poder cumplir lo que se estaba requiriendo, ¿no? La que estaba en implementación era en donde el equipo diagnosticaba que existían avances, pero que no eran suficientes. Pero debía existir cierta evidencia que quisiera saber el equipo respecto del ánimo de la entidad de ir avanzando en el cumplimiento de la recomendación. La no implementada sencillamente era que no existía una evidencia concreta o algún antecedente que le permitiera al equipo decir que se estaba trabajando en la recomendación. Y hay una categoría que era superada por los acontecimientos, overtaking by events, que era respecto de, por ejemplo, recomendaciones que se habían, que ya llevaban 2 o 3 años, que se habían levantado con un contexto normativo específico y que a lo mejor esa norma había cambiado. La coyuntura normativa quizás ya había cambiado o había ciertos cambios estructurales que impedían considerarla por la implementación. Nosotros teníamos mucho cuidado para esa catalogación porque se podría prestar como una ventana para ir cerrando quizás recomendaciones que no tenían la suficiente evidencia. Esos eran, a grandes rasgos, los estados que podíamos tener en la recomendación. Ese es el seguimiento propiamente tal. Y ahora, para comentarios finales, me permito compartirles estas 4 ideas. La primera, el valor de la colaboración y la acción colectiva. Ver in situ cómo 3 culturas distintas se ponen de acuerdo respecto a temas técnicos o particulares, para mí fue un aprendizaje muy importante. Creo que la colaboración sin duda es fundamental en la labor que ejerció la Junta, y no solamente entre los miembros de la Junta, sino que también entendiéndola desde el punto de vista de qué buscamos al final del día como auditores en el contexto de un ejercicio de control externo. También el lenguaje claro. Para nosotros fue un desafío poder decodificar temas muy técnicos sin perder espesor técnico a un lenguaje directo y sencillo. Acá también teníamos la revisión del equipo editorial de Naciones Unidas, que nos preguntaba y nos escrutaba todo el documento diciéndonos, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Hacia dónde va? Y ahí teníamos que ser bastante receptivos. Creo que eso también, tener un lenguaje claro, entendiendo que no vamos a perder espesor técnico, pero que sí vamos a lograr una mejor comunicación, es fundamental. Otra idea es la capacidad para exponer un trabajo en distintas disciplinas y contextos culturales.
el trabajo de la Junta de Auditores se despliega, toma vida en contextos multiculturales. Desde cómo nos saludamos, desde cómo expresamos una idea, desde cómo hacemos saber una inquietud, tomaba relevancia a la hora de poder discutir un hallazgo. Y como ustedes pudieron ver, el informe de la Junta de Auditores se escruta en distintas etapas. Tienen intereses presupuestarios, hay intereses administrativos, pero también hay intereses editoriales y también pueden haber ámbitos de carácter político que van a analizar este informe. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos respecto de esos desafíos. Y finalmente el valor de la diversidad, pero la diversidad no solamente entendía de lo que yo exponía como el valor multicultural de ejercer un trabajo o una función de control externo, sino que también en el día a día, en los procesos globales que estamos viviendo, la migración está cambiando el paisaje de la mayoría de los países, pero también hay un ejercicio de comunicación intergeneracional, que también tiene que ver con diversidad, que el brío juvenil también tiene que conversar con la prudencia de la experiencia profesional. Y creo que allí pueden existir elementos que nos pueden llevar quizá a ciertos procesos de innovación. Con estas 4 ideas, y ya con esto finalizo, con estas 4 ideas, creo que damos un paso hacia adelante, con lo que el mismo sistema de Naciones Unidas consideró cuál era el rol de las entidades de fiscalización superior dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el objetivo 16 que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Es decir, las entidades de fiscalización superior contribuyen a tener instituciones sólidas, pero son instituciones sólidas ¿para qué? Para entregar herramientas para que la democracia se pueda defender. Pero la democracia no solamente entendida como un sistema de elección de autoridades, sino que la democracia entendida como el espacio, el lugar común en donde podemos resolver nuestras diferencias de manera pacífica, observando valores y principios que están relacionados con el respeto mutuo, la tolerancia, la colaboración y la solidaridad. Por ejemplo, que no están presentes hoy día en Sudán. Entonces, como lenguaje, como lección aprendida, como reflexión, es muy interesante tenerlo a la vista para que podamos reflexionar sobre ello. Con eso termino. Desearle el mejor de los destinos a los colegas que van a estar auditando la OPS y entregarle un abrazo fraternal a mis colegas que me acompañaron durante 6 años en el Departamento ONU. Así que muchas gracias.